Digamos que este asunto de oceanografía, Banamex y Pemex es el escándalo financiero más grande en México de los últimos años. Buscamos una reacción en Petróleos Mexicanos, no quisieron hablar. Buscamos a funcionarios de Banamex para que nos dieran su versión, tampoco quisieron hablar. Por parte de los socios y quienes se mencionan que son socios o podrían estar relacionados con la empresa Oceanografía, tampoco quisieron hablar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, creo, tiene que decir algo al respecto. Le agradezco que esta noche esté con nosotros Jorge Sánchez Tello, economista e investigador de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM. Jorge, gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro, por la invitación y con mucho gusto aquí estamos para tratar este tema polémico. Desde tu punto de vista, ¿qué se hizo o qué no se hizo? Hay delitos, responsabilidades sin duda, ¿no? Omisiones. Si bien todavía la información va saliendo poco a poco, yo creo que sí se cometieron delitos, sobre todo porque hubo omisiones al momento de que se otorgó el crédito por parte de alguna persona de Banamex. Incluso hay que destacar que ya gente importante de Banamex se ha encargado de señalar que si algún empleado violó su código de ética, simplemente va a tener que pagar. Por otra parte, por parte de Pemex y de la empresa de Oceanografía, creo que es importante señalar que esta empresa ya había sido señalada anteriormente, que ha tenido cierto tipo de manejos que le permitieron tener un castigo a principio de mes de febrero. Por lo tanto, Alejandro, considero que si bien sí puede afectar un poco la utilidad de Banamex, como han mencionado, yo creo que este tipo de bancos simplemente están vacunados contra este tipo de fraudes, a pesar de que se considera el mayor fraude a una empresa, a un banco en los últimos 15, 20 años. ¿El mayor fraude a un banco en los últimos años? Así es. Ahora, es el 2% del capital de Banamex. ¿Es lo que significa este monto de 400 millones? Así es, porque hay que recordar, o sea, el crédito es por 585 millones de dólares. Es una serie de créditos registrados al 31 de diciembre. De este monto, 400 millones simplemente se utilizaron para disfrazar cuentas por pagar que tenía Oceanografía. ¿Esto qué quiere decir? En términos sencillos, la empresa hizo operaciones ficticias para tratar de vender a Banamex, que le ofreciera un crédito para que pudiera cubrir sus deudas. Pero al parecer este dinero desapareció y yo creo que lo que tiene que venir en las próximas semanas es que se tiene que esclarecer hacia dónde se fue esta serie de créditos. Ahora, Oceanografía le pide dinero a Banamex y le dice, yo tengo estas cuentas que me debe Pemex que respaldan que te voy a pagar. ¿Así fue? Así fue. Y luego a la hora de la hora resulta que aparentemente esas deudas, en teoría por pagar de Pemex a Oceanografía, no existían o no existían en el monto que decía la empresa. O simplemente hicieron facturas para tratar de engañar al banco. Ahora, en el banco alguien debió haber checado. Así es, y justamente algún empleado se puso de acuerdo con gente de esta empresa para realizar este fraude. Afortunadamente, Alejandro, uno de los sistemas que se encuentra con mayor regulación a nivel mundial es la banca. La banca, por ejemplo, en México está regulada por la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, y además el propio banco tiene su administración de riesgos, que se encarga justamente de tratar de evitar estos fraudes. Por alguna razón no lo hicieron o no lo detectaron a tiempo, y es por eso que Banamex hasta esta fecha se da cuenta y anuncia una denuncia penal para poder castigar a los responsables, y seguramente hay empleados que se encuentran en esta situación. ¿Empleados de Banamex? Empleados de Banamex. ¿De Pemex? De Pemex y obviamente de la empresa. No, de la empresa, evidentemente, porque si pides una tarjeta de crédito, te revisan hasta el ADN. ¿Cómo es posible que a una empresa que pide tantos millones de dólares se los dan así como así, no? Aquí simplemente yo creo que se debe a que seguramente alguien
tanto del banco como de la empresa, se dedicaron a disfrazar este tipo de operaciones mediante facturas ficticias y así es como pudieron engañar por un tiempo al banco. Afortunadamente se dieron cuenta y simplemente va a tener una pequeña disminución en su utilidad en este banco. Si ese es el caso, hay varios delitos que perseguir y responsables tanto en la empresa como en el banco probablemente, ¿no? Así es, de hecho, la Comisión Nacional Bancaria va a ser la encargada de supervisar qué es lo que pasa, porque afortunadamente como Banamex, como el resto de los bancos en México, su información es pública, entonces simplemente se dieron cuenta de que hace un faltante de dinero y al momento de revisar qué cuentas hacían falta, se dieron cuenta de que a esta empresa le habían otorgado créditos y que esta empresa no está en las posibilidades de poderlos cubrir. Entonces, al ser este el mayor escándalo financiero que se enfrenta un banco en nuestro país, creo que es una muy buena oportunidad para señalar que gracias a los cambios que ha tenido el sistema bancario en los últimos años, yo no creo que vaya a tener una mayor afectación ni siquiera en la bolsa y ni tampoco para Banamex. Correcto. Jorge Sánchez Tello, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Alejandro. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.